por medio de mensajes de texto que funciona también como WhatsApp, o al teléfono aquí en cabina, el 192 1293, Raúl. Así es. Y bueno, ya estamos iniciando nuestra transmisión de Facebook Live en estos momentos, pero vamos a comenzar con una interpretación musical que nos va a presentar Erika Reyes, y enseguida damos inicio a nuestro programa. Ya. ¿Qué dice Erika? Que luego que no nos podemos presentar. ¿Que no nos podemos presentar? No, que no nos podíamos presentar. Ya no sabía qué estaba pasando. Fue la voz, entonces salió de ahí, ¿verdad? Sí, ya yo dije. Pues debemos estar tú, yo y alguien más nos están. Apenas ahorita se van a juntar. A ver, ¿qué traes tú? Yo voy a hablar de la leyenda de Topiltzin. Yo creo que con que me des la otra mitad del programa, parte de la otra mitad del programa, de lo que tú vayas a hablar, me vas preparando sobre Topiltzin, y yo ya le entro con la leyenda. ¿Quieres que empiece yo? ¿Quieres empezar? Pues yo diría, ¿no? Para que vayas calentando, o de plano quieres que yo entre con la leyenda. Como gustes, ahora sí. Ahora sí que como que pienso que sería más bueno si tú empiezas a hablar de lo que es. Sí. Y ya me vas dejando allá Topiltzin, lo vas aventando, sí. y ya lo. Sí, de hecho, creo que así quedaría mejor. El chat de trabajo está duro y duro. Está solo. No, le habías dicho lo que iba a presentar. Lo que tú gustes. Pues no, nada más no nos grites y no digas qué es, y ya. Con que no se oiga acá es todo. Nada más, no. Así está bien, sí, no pasa nada. A ver, creo que vamos a bajarle un poquito así. Ya hay gente, ¿sí? Gelita A.O. y Joana Morales, que nos están saludando. Saludos. Aquí dice buenas noches, Joana. Hola, Joana. ¿Qué tal? No estés de gruñón. Ay, sí, acabo de hacer unos corajes que no vean, cara. Sí, bien gruñón, bien grumpy. Hoy está durísimo el chat de trabajo a estas horas, qué bárbaro. ¿Sí? ¿Te están hablando? No, pero no a mí, no. El grupo. Sí, del grupo de los que mañana tienen que ir a Cabo San Lucas y varias cosas. Yo lo que te decía es que empezar a estudiar arqueología, lo de Jorge Acosta y todo. Es lo que ya me has mandado, ¿no? Te estaba mandando de eso. Mira, imprimí esto. Se me hizo así como más rápido para ese está muy bueno, ¿eh? Empecé a leer esto, pero dije,
hace 8 días me quedé colgado con la leyenda y hay que decirlo bien. Y eso fue lo que... Incluso ya hasta si la tienes bien y mira, y hasta la escribí para que me fuera quedando un poco... No, pues está bien, con eso. Con la segunda parte yo creo que con esto nos vamos, y tú sabes, ¿no? Entonces, vamos a ir contando. Vamos. Yo subí mi apunte en una nota, no sé. No la vi. Entonces ya la tengo aquí de la red. Está ahí. Mira cuántos se han unido. También te saludan a ti, Gerardo. A Joana, muchos saludos. Gracias, Joana, muy amable, muy gentil de tu parte. Y también a Angélica Arreola, que está aquí también ya conectada. Ok, saludos para todas ustedes y ustedes, ambos. Todavía ni un hombre se ha conectado. Al parecer no. No fueron. Qué flojos. Bien, amigos míos, pues comenzamos. Primera parte, al igual que los mexicas, todo mundo hemos escuchado hablar de lo que es la peregrinación azteca, de cómo van evolucionando y parándose en distintos lugares hasta llegar a un lugar prometido por su dios Huitzilopochtli. Hubo 1000 aventuras y avatares, y quizás la mayoría de ustedes piensen que es la única leyenda de migración. Pues no es la única. No solamente los mexicas tienen su leyenda de peregrinación. 500 o 600 años antes que ellos, los toltecas hicieron algo muy parecido. Así es que la primera migración de la cual tenemos historia y está redactada en libros, en las crónicas, que ciertamente no se ha dado a la fama ni casi nadie la conoce, es la de los toltecas. Voy a citar nada más rápidamente algunas fuentes, Gerardo, de donde lo obtuvimos. Estos programas que están escuchando fueron diseñados con arduo trabajo hace como 16 o 17 años, por los que estábamos colaborando en aquel entonces en Ecos de la Antigüedad. Voy a citar sus nombres, puesto que todos se quemaron las pestañas. Miguel Ángel Conde, René Platini y Ricardo Moreno, y bueno, un servidor también. Estuvimos preparando, metiéndonos a fondo de dónde venían los datos de los toltecas, y este material que se aprovechó, se hizo como en 2 o 3 meses que duró esa serie, como en el 2002, 2003, ya no recuerdo exactamente bien, es la que estamos arreglando para llevar a ustedes de nueva cuenta. Quizás alguno las haya escuchado, ya tiene, te digo, más de 15 años. Así es que, y nos basamos en los siguientes historiadores. Bueno, el primero de las crónicas se está usando a Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, un descendiente de reyes texcocanos, indígena, que hizo unas crónicas, la crónica Mexicayotl y la historia tolteca chichimeca. De ahí sacaron varios datos historiadores, como Mariano Beitia, que es novohispano, Francisco Javier Clavijero, también en primer término. Ambos son los primeros escritores de la época de la colonia que deciden echarse un clavadito ahí a las fuentes, y bueno, sacan unos trabajos muy curiosos que a veces darían un poco de risa, como ha evolucionado la ciencia, pero
realmente son muy valiosos, y el más contemporáneo es Vicente Riva Palacio, ya en el México independiente en el siglo XIX, de su obra México a través de los siglos. Así es que estas son nuestras fuentes. Muy bien. Y lo más interesante de todo esto, Raúl, como lo mencionamos la semana pasada y lo acabas de decir en este momento, es que básicamente esta es la cultura en donde sí existe documentación de ellos, sus jeroglíficos o sus códices, de exactamente cuál es su peregrinar, cuál es su ascenso, cómo es el desenvolvimiento de la cultura, cuáles son sus leyendas, porque todos los pueblos del mundo, todos están hechos a base de historia y leyenda. Todo lo que se corría en voz, lo que se iba diciendo, también ya esta cultura lo va apuntando. Y tan es así que los mexicas, bueno, los aztecas en su momento, maman de ellos todo este conocimiento que hacen ser una super cultura, una cultura guerrera, aguerrida, pero también con todas sus... muy civilizada y con muchos adelantos, sobre todo de ciencia, astronomía, tecnología, matemáticas, y al parecer arte. Están muy basados en su cultura putativa, lo dijimos la semana pasada. Exacto, son los descendientes de los toltecas. Todo empieza con los toltecas, de lo que conocemos, así es que vale la pena saber de ellos. Antes de comenzar, Raúl, tenemos aquí unos saludos para la gente que nos sigue y nos hace el grandísimo favor de estar con nosotros a estas alturas del partido, que ya algunos se han ido a la camita, pero otras personas sí nos siguen, y para ellas va un saludo muy en especial para Joana Morales, que nos manda saludos en estas frías noches. Yo nada más le diría, cierren bien sus puertas porque los pingüinos pueden atacar. También ahí a Angelita O, que cada martes también nos escucha. Y por ahí debe de estar Betty, tu hermana. No tardará mucho en hacerse sonar, no sé, pero Betty es la groupie de Ecos de la Noche. Bueno, a ver dónde anda mi hermana. No tardará en salir. Sí. Muy bien, Raúl. Bueno, vamos a... La primera sorpresa, en esa ocasión, me acuerdo que todos quedamos sorprendidos, y seguramente ustedes lo van a quedar, porque se habla, voy a leer textualmente de lo que confeccionamos por respeto al trabajo que se hizo en aquel entonces. Bueno, una de las primeras sorpresas que tuvimos fue darnos cuenta que, según estos relatos basados en Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que es el más antiguo de todos, hacen la mención, fíjate, de un imperio chichimeca en tiempos de Teotihuacán. Primera sorpresa, un imperio, digamos, coqueteándole o a la altura de Teotihuacán, fuerte, grande, ubicado al norte, primera, y que además resulta ser el causante de la caída de los teotihuacanos. De ahí vienen los toltecas. Este desconocido imperio del que nunca habíamos oído hablar, jamás no lo vimos en la escuela, ni da un imperio chichimeca, se encontraba en algún punto indefinido al norte, puesto que los cronistas solamente dicen que estaba al norte de Mesoamérica, donde había una provincia, la capital se llamaba Huehuetlapallán, que era la gran capital de la Chichimeca. De aquí parten muchas leyendas de lo que se van a escribir, incluso una influye en la fundación de Querétaro, pero ese es otro tema. Se habla de la gran Chichimeca. Bueno, estas crónicas hablan de esa gran Chichimeca, de esa gran cultura, que en contra de lo que pudiéramos pensar, no eran salvajes, ni eran nómadas, sino civilizados, finos, competían, te digo, con Teotihuacán. Esto nos hizo recordar que se parece mucho a los grupos que después salen con los aztecas y hablan de la Gran Chicomostoc, también un lugar situado al norte. Entonces, intuimos que estamos hablando de
de este imperio chichimeca, Chicomostoc, se me hace que es lo mismo, y probablemente algo hubo ahí, y hay algunas reminiscencias en Zacatecas, hay algunas ruinas que pudieran ser, o allá en Casas Grandes, Chihuahua, no sé, en Paquime, hay unas ruinas que están al norte, es lo único que se ve al norte verdaderamente. Que pudieron ser vestigios de este peregrinar. Exactamente, bueno, y entonces hay esa semejanza con una gran chichimeca también que habla de los grupos nahuas, pero que vienen con los aztecas. Estos son anteriores, vienen con los toltecas, otros grupos nahuas que salen antes. Bueno, ¿qué había ahí en esa gran chichimeca? Había un reino ubicado al sur que se llamaba Talchicatzin, que tenía dos gobernantes, Chacal y Tlacamil, que eran de familia real, de sangre real, fuertes y orgullosos, que pues pensaban que este reino se podía independizar de la gran Chichimeca, por lo cual inician una rebelión en este reino, curiosamente, en contra del gran rey Chichimeca. Esta guerra dura, fíjate, tenemos nombres propios, capitales, se dice que dura 13 años, aproximadamente al final del siglo VI, como del 585 al 596 o 97, casi empezando el siglo VI, dura esta guerra. 10 años, una década. 15 años, sí. En 15 años la pierden, no logran independizarse, o sea, son sometidos después de de varios combates muy sangrientos, que ahí vienen explicados en las crónicas. Aquí simple y sencillamente estoy haciendo un resumen, y es entonces que bueno, un numeroso grupo de los derrotados, resentidos, porque no querían estar sojuzgados a la gran Chichimeca, deciden salirse de ahí. Sí. Estamos en el año 600 y según estos anales todavía hay Teotihuacán, parte esta curiosa peregrinación que va a durar muchos años. Vamos a ver, a dar algunos datos. Esto, al igual que los aztecas, tienen 5 líderes, nos hablan de 5 líderes que dirigen a los toltecas, ya se llaman toltecas. Estos 5 personas son Checatl, Cuatzón, Mazucuatl, Tlapalitz y Huitz, unos un poquito difíciles de pronunciar. Todos ellos estaban dirigidos por un gran sumo sacerdote, Hueman o Huemac, no, pudiera ser Huemac, pero dice Hueman en las fuentes que leímos. Era un mago o brujo con conocimientos de astrología, adivino, muy semejantes al Huitzilopochtli histórico. Ya hemos hablado que el primer dirigente de esos aztecas que salen en la peregrinación no fue un dios, fue un hombre de carne y hueso, un sacerdote que se llamaba Huitzilopochtli y que con el tiempo fue legendarizado por los aztecas hasta convertirlo en un dios e identificarlo con el sol. Bueno, aquí su Huitzilopochtli para ellos se llama Hueman o Huemac. Inician esa peregrinación y él va a ser la persona que los va a llevar a un lugar prometido, a una capital, un lugar mágico, a eso le llaman la Gran Tolán, donde se va a iniciar un nuevo reino. Pues, toda esta manera de narrar es muy curiosa. Los toltecas es una civilización que entre su lengua era el náhuatl, lo cual los aztecas, cuando ellos llegan al reino pues de los toltecas, la comunicación pues fue directa y ellos pudieron pudieron estar al cobijo de esa civilización porque también venían como de nómadas, muy curiosamente muy parecido a como llegan ellos,
llegan los otros, ¿no? Ya tenían su escritura, ya tenían ellos sus registros de lo que ellos hacían, cómo vivían, sus castas, la forma en la que ellos se veían, que eran como el sacerdote, los militares, la gente de pueblo, la base de su alimentación, al igual que los mexica, azteca, también era el maíz. Sí, o sea, hay una cantidad increíble de semejanzas con lo que es la peregrinación azteca. Entonces, este Hueman es el Moisés de los toltecas, por así decirlo, el hombre fundacional por excelencia, y que aseguraba que las tierras del Valle de México, fíjate, habían sido habitadas por supergigantes enormes, que habían muerto, que ya no existían, que ahora estaban despobladas y que era la jauja. Había que ir ahí, había grandes lagos, tierra rica, o sea, ¿dónde? Pues en el Anáhuac, donde actualmente está el lago de Texcoco. Esas eran las tierras que iban a buscar, según Hueman. Este grupo estaba compuesto de varias familias y parientes de los dirigentes que parten rumbo al sur bajo la guía de Hueman, que era el que a final de cuentas iba a decidir el lugar perfecto para construir una población y un futuro rival del reino chichimeca, del cual jamás habíamos oído hablar. Año de la partida, para no hacernos bolas y todo, el año 600 de nuestra era. Parece que nos llegó una llamada. Tenemos una llamada del señor Castillo, también él nos escucha cada martes, de la colonia Alcanfores, y él nos comenta, no es una leyenda lo de Acatl Topiltzin, Quetzalcóatl, es una realidad político-militar. Tulum es igual a Tula, está dedicada a Quetzalcóatl, reafirma que son hechos reales. Efectivamente, desde la semana pasada dijimos que Topiltzin, Quetzalcóatl, fue una persona de carne y hueso, sí, totalmente, que muchas veces es confundida, sí. Pero sí hay una leyenda de lo que la gente comenta de cómo él se va hacia el cielo, o cómo él se va en una canoa en el mar de serpiente. Eso es parte de la leyenda, y sobre esa leyenda es la que el día de hoy vamos, en la segunda parte del programa la vamos a platicar. Vamos a referir, sí, en efecto, Topiltzin es expulsado de Tula, pero al ir al oriente encuentra, también es histórico, ¿no? O sea, no hay ningún problema, encuentra las tierras mayas, funda una de las grandes ciudades mayas, que es Tulum, Chichén Itzá. Uh-huh. Chichén Itzá. Entonces, ahí está la contraleyenda, o sea, se corresponden de manera exacta, por lo cual, o sea, no hay ningún. Y de hecho, pues las leyendas están hechas de verdades y muchas veces también de fantasía. También tenemos la llamada, el mensaje que nos manda por Facebook. Silvia Contreras nos dice que buenas noches, nos saluda y que están escuchándonos con mucho interés y recordando la historia. Saludos, Silvia. ¿Qué tal? Sí, todos estos datos son, pues les van a parecer nuevos, no los enseñaron en la escuela, los estudiamos, nos tuvimos que echar un clavadito a las fuentes y sí, nos llevamos una gran sorpresa. Bien, apenas se está partiendo la peregrinación, que decimos es un grupo que sale de una de las provincias de la Gran Chichimeca, su dirigente es Hueman, y entonces va, pues apenas nos estamos poniendo ya a la mitad de nuestro programa, van a salir rumbo a la tierra prometida que Moisés tolteca les ha prometido. Pero bueno. Como curiosamente las historias de otras civilizaciones, curiosamente tejidas o curiosamente comparadas, que a veces cabe pensar de que no es posible que quizás lo hayan pensado así los toltecas, sino alguna mano hispana haya
encauzado, que la leyenda se pareciese a lo que ellos conocían, pero definitivamente no es así, porque hemos dicho que los toltecas es la primera gran civilización, que sí, ya todos tenían un registro. Sí, ya encontramos nombres propios, lugares, ¿no? O sea, datos, muchos datos, hechos y y aquí señas están súper condensados. Si ustedes van a las fuentes, van a ver una cantidad de detalles que dicen, bueno, esta persona estaba ahí, ¿no? Bien, amigos míos, nos vamos a ir a la pausa, la identificación de nuestra emisora y otra melodía más que nos va a presentar Erika Reyes. Nuestro teléfono en cabina es el 192-1293, y para mensajes de texto o WhatsApp es el 442-322-1077, o también por allí. Aquí nuestras página Ecos de la Antigüedad, transmisión de Facebook Live. También ahí nos puede ver, escribir y escuchar. Vámonos con Erika Reyes e inmediatamente después iniciamos la segunda parte de este programa. Radio Universidad 89.5 FM. Oye, pues te vas a tener que arrancar, porque a mí me falta un montón. O voy atrás de ti. ¿Quieres que le sigamos? Sí, mamá, esto iba a estar. Ok. Esto iba a estar. Sí. Híjole, ya se enfrió mi café. Es que está haciendo frío. Tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar, hecho de fantasía, mi cantar, flor de melancolía. Hoy, ¿cómo ves a Agustín Lara con su cancioncita, la más sencilla para cantar? Granada, tierra ensangrentada, el carmen está todo. Mujer que conserva el embrujo de los ojos. Hace frío. ¿Sí? Sí, que me dio frío. Sí, que le baje el volumen porque luego nos pueden cancelar la transmisión. Derechos de autor. No, ¿en serio? Sí, ya nos pasó. No. Sí. Por eso hay que tener un montón de cuidado. Sobre todo con obras recientes o cosas así. No, pero pues eso es arte, ¿no? Aquí es la... No, pero la producción del disco bueno. es reciente. Sí, no, ya que si con que alguien se queje, vale, para atrás tu video. Y ya he sabido de varias experiencias. Por eso tiene que bajarle aquí para que no. O sea, Para que aquí no. Exactamente. Allí sí. Así al aire y tal. Pero lo puedes comentar. No, tampoco.
tampoco podemos estar así como que nos hacemos los locos, si no, si queremos que se guarde nuestro video, lo mejor es no, a menos que toques Beethoven, o sea, que cosas que ya no causen los derechos de autor o algo viejísimo, los corridos de la revolución, ya no. La misma interpretación de Lara, en Lara. O sea, hay que ser, más vale andarse con pies de plomo, porque ya una vez así, póngale para atrás, 2 veces nos pasó en sábado. Y hasta que detectamos que era ya, dijimos no, pues, mejor ahí muere. Sí, mejor ahí muere, si no. Le voy a seguir. Sí, yo voy ahí cayendo contigo. Bien, amigos, pues reiniciamos. Una de las primeras disposiciones de este personaje de Weyman fue que todos los que fueran en la peregrinación a hacer un juramento de castidad, que iba a durar 20 años. ¿Por qué? Pues para no tener que llevar niños chiquitos y todo, que atrasaran los desplazamientos. Juramento que se cumple al pie de la letra, sin ningún problema. Pero, bueno, el tiempo va pasando, en general, porque la forma de la redacción no es tan ágil, sino como lo hacían en las crónicas. Entonces aquí tuvimos que como que buscar una manera ágil de explicar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en cada uno de los puntos de las peregrinaciones? Se van deteniendo en varios lugares este grupo, en donde se quedan a vivir 2 o 3 años en cada uno de ellos. Más, sin embargo, siempre Weyman los incita a seguir adelante, diciéndoles que todavía no han llegado al lugar de la tierra prometida. Pero ¿qué es lo que ocurre en cada uno de estos sitios que van tocando? Bueno, siembran, construyen algunas casas y algunas gentes, algunos grupos, no sé en qué porcentaje se van quedando. Esto quiere decir que van haciendo fundaciones una por una, que van creando un complejo de influencia tolteca. Entonces siempre dejan pequeños números para hacer núcleos fundacionales en estos lugares. ¿Y cuáles son? Voy a explicar, porque es cíclico. Casi siempre van repitiendo lo mismo que acabo de explicar, pero para cada uno de estos lugares. El primer lugar que es muy conocido es el Tlapayán, que decían, ¿de dónde vienen del Tlapayán? Hay 2, el segundo es Huexalan, el tercero se llama Jalisco, curiosamente, el cuarto es Tuxpan. Ahí en Tuxpan hay algunos acontecimientos donde el grupo se ve en necesidad de cruzar ríos caudalosos, anchos brazos de mar, y para lograr todo esto son dirigidos por un nuevo líder, puesto que ya han pasado algunos años, cuyo nombre era Acamapixtli. Curiosamente, el mismo nombre del primer emperador azteca. Ese emperador azteca era de ascendencia tolteca también. Los aztecas fueron a pedir a Culhuacán, que eran los descendientes de los toltecas, un príncipe para ser su primer gobernante. Los toltecas, ya cuando son reino, van a pedir al rey Chichimeca que les dé a un hijo para legitimarse ellos mismos. Qué curioso. Bueno, el siguiente lugar, el cuarto sitio, se llama Zacatlán, el quinto se llama Tutzapán, luego sigue Tepetla, Maztepec, Ciucuatl y este nombre Itzahuaxa, un poquito difícil de nombrar. En sí estamos hablando de 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, como 10 lugares. En todos estos se fueron deteniendo un tiempo, se dejan colonos para fundar más poblaciones toltecas, y en ellas ahí se multiplican y crece la influencia de ellos que iba surgiendo y creando una zona de dominio que los va protegiendo al grupo que va avanzando. El dirigente sigue siendo Hueman a pesar de los años que van pasando. Decía que, y siempre decía que no habían llegado, siempre la impaciencia recorría al grupo y querían fundar. Todo esto hace crisis hasta que finalmente llegan a lo que se conoce como la gran primer capital de los toltecas. Tulancingo tiene el nombre. Tulancingo es un lugar donde llegan y Hueman, que ya está consciente de que tiene hartos al grupo, se queda calladito, tranquilito, no dice nada, y entonces este grupo pues se queda ahí 20 o 30 años, hasta que inclusivemente se funda en Tulancingo el reino tolteca, aunque no es la última capital que van a tener. Y bueno, ya voy a dejar para el siguiente programa cómo es este nacimiento del reino y cómo a final de cuentas tienen que buscar una capital definitiva, que va a ser la Gran Tolán o la Tula que todos conocemos. Así es que bueno, pues te cedo para que empieces con tu leyenda. Bueno, sí. Pues comenzamos acerca, e insisto, esta es la leyenda, independientemente de que Topiltzin fue una personalidad y de carne y hueso. Hablemos entonces de la leyenda Topiltzin Quetzalcóatl. Él nació en Tepoztlán. Esto significa lugar donde abunda el cobre. Descendientes de Xochicalco, chichimecas y toltecas. Lugar donde, según los pobladores, se salvó la vida de mucha gente en tiempos del diluvio universal. Es un lugar sagrado y espiritual. Yo espero que la gente que nos esté escuchando y nos esté viendo, en algún momento hayan ido a Morelos y conozcan de muy cerca, o ellos hayan estado ahí en Tepoztlán. ¿Tú lo conoces, Raúl? Por supuesto. El Teposteco, ¿no? Sí, es hermoso. Es un lugar, es un pueblo mágico. Ah, sí. Hay una pirámide a la cual se sube, es toda una odisea hacerlo, pero ya llegando a la cumbre, ves toda la zona de la cuenca del estado de Morelos. Sí, y el Valle de Anáhuac. Sí, y se ve, es ciertamente una de las cosas más fascinantes que puede haber, la vista que hay de la pirámide del Teposteco. Bueno, algo que de veras no se pueden perder. Todo esto es dentro de la cultura tolteca. Sí. Esto es de la cultura tolteca y es el lugar de donde es la madre de Seaca Topiltzin, de Chimalma, y es el lugar donde muy seguramente nació Seaca Topiltzin. Es la tierra natal de este hombre que adoptó el título sacerdotal de Quetzalcóatl. Muy bien, bueno, en un tiempo remoto, los dioses en Tenochtitlan habían profetizado la llegada de un niño que guiaría a los pueblos del sol, y los dioses antiguos le darían el poder, le darían la sabiduría, que éste reencarnaría en un humano como un hijo del viento del sol. Su lugar de nacimiento, como bien lo hemos comentado, fue en Tepoztlán. Fue un ser que haría milagros y prodigios para su pueblo elegido. Su nombre, Seacal Topiltzin Quetzalcóatl. Según cuenta la tradición oral, que una doncella solía bañarse en la barranca de Atongo. Se decía que en las barrancas daban aires, pero la doncella no lo creyó y quedó embarazada. La doncella se presentó a sus padres avergonzada. Les confesó
su embarazo. Al nacer el niño, el abuelo hizo varios intentos para deshacerse de él. En una ocasión, lo arrojó desde una gran altura contra las rocas, pero el viento lo depositó en la llanura. Fue dejado cerca de magueyes, pero al poco tiempo, las pencas se doblaron hasta llegar a su boca para hidratarlo con aguamiel. Otro intento por deshacerse del niño fue arrojado a las hormigas gigantes, pero éstas, lejos de picarlo, lo alimentaron. Un ser mitad Dios y mitad hombre. Fundó los principios toltecas para ser el emisario y mensajero de sabiduría. Era querido y amado por todo el pueblo. La pirámide del Teposteco, dedicada a Ometochtli Tepostecatl, padre de Topiltzin, como símbolo de la dualidad y honor al pulque. Según la leyenda tezcatlipoca, se vistió de anciano y usando sus poderes de persuasión, consiguió que Topiltzin se embriagara. Luego, Tezcatipotla, vestido de anciano, dejó en su habitación a Quetzalpetlatl, hermana del rey. Y bueno, el embriagado y la doncella, sucedió que a la mañana siguiente, cuando Topiltzin se dio cuenta él que había perdido la castidad. Caray. Paréntesis, déjame comentar un poco este hecho. Viene el pecado con la hermana de Topiltzin. Vienen varias crónicas. Es muy curioso porque hay algunas partes donde el relato es largo, tiene muchos detalles, como de hecho están brindando la hermana y él para tomar el pulque. No, ¿qué dice? Que continuemos. Que continuemos, que quedan como 15 minutos, ¿verdad? Creo que puso algo así. Ay. Bueno, es increíble, ¿no? Cómo los asusa Tezcatlipoca para que peque, y también esta parte de cómo se va presentando, qué es lo que le va diciendo, viene ampliamente relatada en otro lugar que se llama Los Anales de Cuautitlán. Muy bien. Bien, pues por la mañana entonces él se dio cuenta de lo que había sucedido y que se había cubierto de ignominia, por lo que finalmente abdicó al trono avergonzado y se marchó al exilio con un grupo de seguidores. Después de 20 años en el exilio, Quetzalcóatl se fue a la costa. Se internó en el mar, en una balsa de serpientes, dice esto, y de allí subió al cielo y se convirtió en la estrella de la mañana. Pero Venus, que es el planeta Venus, que parece una estrella que sale, es la primerita que sale ahí. En los albores de la mañana. Pero antes de marcharse, Quetzalcóatl prometió volver en la dirección en la que sale el sol, y además dio una fecha, la famosa Acatl, primero caña. Año 1 caña. Sí. El cual, Raúl, coincidía con los calendarios utilizados por los mexica, el ritual, el solar y el venusiano. Irónicamente, esa fecha coincidió con el año de 1519, creando una de las consecuencias más extrañas e importantes de la historia, Raúl. Que fue el año de la llegada de Hernán Cortés a México. Curiosamente, bueno, ya hemos platicado de los mexica, los azteca, y precisamente este es el año en el que Cortés pisa tierra mesoamericana. Aunque no fue el primer español en hacerlo, sino primero fue conquistador. Primero llegó Francisco Hernández de Córdoba, que realmente solamente peleó contra los mayas, y Juan de Grijalva, que también pelea contra los mayas y llega a contactar
a los mexicas, pero no se interna, solamente llega hasta Veracruz y realmente no tenía, pero ni la 10ª parte del arrojo que tuvo Hernán Cortés. Hernán Cortés fue la tercera expedición en llegar, que llega en 1519, que es el año Nocaña, mientras que Francisco Hernández de Córdoba llegó en 1518. Sí, un año antes. Un año antes. Tenemos un saludo que nos está marcando por aquí, Héctor Duarte, nos dice muy buenas noches. Y también tenemos a mi prima Magdalena Muñoz, que nos escucha allá desde Tenochtitlan, es decir, la Ciudad de México. Así es, sí. Buenas noches a ustedes y gracias por estar. También Caramel, ¿sí? Saluda, buenas Saludos, noches. Muy buenas noches. Sí. Ahí va. Muy bien, bueno, pues el símbolo de piedra fue derribado de su pedestal por el fraile Domingo de la Anunciación cuando vino a evangelizar la comarca en el año de 1535. Mentiras, maldad, traición. ¿De qué parte? Del Tepoztlán. De Tepoztlán, ok. Mentira, odio, ambición cubrirían el nuevo continente. Los antiguos sabios y sacerdotes pronosticaron la era de oscuridad en las tribus del sol, que estarían sumidas en la oscuridad por más de 500 años. Bernal Díaz del Castillo escribió: al otro día, muy de mañana, partimos para Cuernavaca. Aquí se tuvieron muy buenas indias y se hizo muy buen despojo. Cortés envió a llamar a los caciques de esta comarca 3 o 4 veces para que viniesen en paz, y que no venían, y si no venían, les iba a quemar el pueblo. La respuesta es que no querían ir, y para que otros pueblos tuviesen temor de ello, mandó poner fuego a la mitad de las casas. Durante los siguientes 3 siglos después de la conquista, Mesoamérica quedó en la mínima oportunidad de educarse. Solo fueron sometidos al terror de sangre y fuego de la evangelización, Raúl. Increíble. También, bueno, vemos que Cuernavaca pues, es una ciudad tolteca, que está y muy cerca del Cerro del Teposteco, y toda esa zona era la zona natal de Seaca, Topilzin, Quetzalcóatl. Tlahuicas también estaban en esa parte, mucho tlahuica en Morelos. Así es. Pues, Gerardo, se nos terminó el tiempo. Sí, caray, ya sí, que estábamos va a haber más, muchos anuncios políticos. Entonces nos tenemos que ir antes. Y Eric es implacable. Pues agradecemos, ¿no? Que nos hayan escuchado, que hayan estado desvelándose con nosotros. Sabemos que no es fácil, y menos a estas horas del partido donde los pingüinos están fuertemente. Vamos a seguir el siguiente martes, por supuesto, con esta temática, con increíbles y preciosas leyendas como las que hoy han escuchado ustedes. Gracias, Gerardo. Gracias a ustedes todos por escucharnos. Allá en los controles a Erika Reyes, y te escuchamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana con Raúl y con Esteban, Alonso y temas de la Revolución Mexicana. Muy bien. Gracias, amigos. Adiós y hasta la próxima. Buenas noches.